La ciencia oficial nos ha repetido la misma historia durante el último siglo. Eres el resultado de una evolución lineal, lenta y azarosa que comenzó en las sabanas africanas. Te dicen que cada pieza de tu cuerpo, desde la forma de tu cráneo hasta las proteínas de tus células, se moldeó a lo largo de millones de años por pura selección natural. Pero hay un secreto oculto en el núcleo de tus células que la teoría de Charles Darwin simplemente no puede explicar. En el año 2003, el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano anunció que había completado el mapa definitivo del ADN de nuestra especie. Los científicos celebraron el hito como la cumbre del conocimiento moderno. Sin embargo, detrás de los brindis y los artículos de portada, los genetistas se encontraron de frente con un muro de contradicciones. El genoma del Homo sapiens contiene exactamente 223 genes huérfanos. En la biología, un gen huérfano es aquel que no tiene ningún ancestro filogenético conocido. No están en los chimpancés, que se suponen nuestros parientes más cercanos en un 98%. No están en los gorilas, ni en los orangutanes. No aparecen en ningún otro mamífero, reptil, ave o invertebrado del planeta. Aparecen única y exclusivamente en ti, en nosotros. La evolución funciona mediante la descendencia con modificación. Los genes se heredan y cambian despacio, letra a letra, a través de las eras. No surgen de la nada absoluta. Y sin embargo, estos 223 genes, que controlan funciones críticas como la organización de la corteza cerebral superior y la respuesta inmunológica avanzada, se materializaron en nuestro linaje como si alguien hubiera cortado el código biológico de otra especie y lo hubiera pegado en nuestro ADN. ¿Y si las respuestas a este enigma molecular no estuvieran en los laboratorios modernos de secuenciación, sino enterradas bajo 3 metros de arcilla, cocida en el desierto de Irak? ¿Y si la historia de la creación que te enseñaron en la escuela o en el templo no fuera una metáfora mística, sino el registro técnico de un experimento de bioingeniería? Hace 5000 años, en la tierra de Sumeria, los escribas no inventaban fábulas. Con un estilo sobrio, casi burocrático, grabaron en barro húmedo un informe exhaustivo. Nos dijeron quiénes éramos, quiénes nos diseñaron, cuánto oro costó nuestra manufactura y por qué nuestro código genético fue alterado artificialmente. Los académicos occidentales lo llaman mitología sumeria. Pero cuando traduces sus palabras utilizando la terminología de la genética moderna, el mito desaparece. Lo que queda es un informe de laboratorio. Esta noche vamos a leer ese informe, línea por línea. Prepárate, porque lo que estás a escribir en tu mente cambiará para siempre el reflejo que ves en el espejo. Para entender cómo llegó este conocimiento a nuestras manos, debemos viajar a principios del siglo XIX. En ese momento, nadie en el mundo occidental sabía leer la escritura cuneiforme. Esas marcas extrañas con forma de cuña o huella de pájaro, impresas en fragmentos de barro, eran consideradas simples elementos decorativos de pueblos bárbaros que carecían de un lenguaje estructurado. Todo cambió en 1835, cuando un oficial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, llamado Henry Rawlinson, se enteró de la existencia de una inscripción monumental tallada en la roca viva del acantilado de Beistún, en el actual Irán. A más de 100 metros de altura sobre el suelo, antiguos ingenieros reales habían esculpido un relieve masivo que contenía el mismo texto político escrito en 3 idiomas diferentes: persa antiguo, elamita y acadio. Rawlinson, arriesgando la vida,
se colgó de cuerdas sobre el abismo durante meses para copiar a mano cada uno de los caracteres. La inscripción de Beistún se convirtió en la piedra de Rosetta de Asia Occidental. Al descifrar primero el persa antiguo, los lingüistas pudieron descifrar el acadio, y a través de este accedieron a una lengua aún más antigua y misteriosa, el sumerio. El escepticismo de la comunidad académica de la época era feroz. Nadie creía que esos símbolos abstractos pudieran contener literatura compleja. Por eso, en 1857, la Real Sociedad Asiática de Londres organizó un experimento científico definitivo. Tomaron una tablilla cuneiforme recién descubierta del rey asirio Tiglat-Pileser primero y enviaron copias idénticas a 4 de los mejores expertos del mundo de forma independiente: Henry Rawlinson, Edward Hinks, Julius Oppert y William Henry Fox Talbot. Trabajaron sin comunicación entre ellos durante meses. Cuando la sociedad abrió los sobres con las traducciones independientes, el resultado fue inapelable. Las 4 versiones coincidían de manera exacta en la estructura sintáctica, los nombres de los reyes y la cronología de los eventos. El cuneiforme era oficialmente una ventana directa al pasado más remoto de la humanidad. Y lo que esa ventana reveló dejó sin aliento a los investigadores. En 1872, un joven asistente del Museo Británico, llamado George Smith, se encontraba clasificando fragmentos rotos de arcilla procedentes de la biblioteca del emperador Asurbanipal en Nínive. De repente, sus ojos se fijaron en una tablilla que describía una tormenta catastrófica, un barco gigantesco sellado con betún, animales salvados en parejas y una paloma enviada a buscar tierra firme tras la inundación total del mundo conocido. Smith entró en un estado de tal alteración que, según los cronistas del museo, comenzó a desvestirse en la oficina gritando: «Soy el primer hombre en leer esto después de miles de años de silencio». El periódico Daily Telegraph ofreció inmediatamente una fortuna de 1000 guineas para financiar una expedición arqueológica masiva a Irak, con la única condición de que Smith encontrara las piezas faltantes del relato. Contra toda probabilidad estadística, en su primera semana excavando entre toneladas de escombros en Nínive, Smith encontró el fragmento exacto que completaba la epopeya de Gilgamesh y el relato del diluvio. A partir de ese instante, la teología y la historia clásica entraron en crisis. Los textos hebreos del Antiguo Testamento ya no eran los más antiguos del planeta. Alguien había registrado el Génesis, la creación del hombre y el gran cataclismo 1000 años antes de que los escribas judíos redactaran la Torá en Babilonia. Pero mientras el relato bíblico atribuía todo a un dios abstracto y solitario, las tablillas originales de Sumeria hablaban de un grupo de seres de carne y hueso con funciones técnicas específicas. Para los sumerios, el universo habitable no estaba gobernado por fuerzas místicas incorpóreas, sino por los Anunnaki. Desglosada etimológicamente, la palabra se compone de 3 raíces sumerias claras: An, cielo; Ki, tierra; y Nuna, semilla o descendencia. Literalmente significa los de la semilla del cielo que descendieron a la tierra. Cuando analizamos las más de 30.000 tablillas recuperadas de la región mesopotámica, descubrimos que los sumerios describían a estos seres bajo una estructura jerárquica idéntica a la de una corporación o un mando militar contemporáneo. No eran omnipotentes, tenían límites físicos, sufrían dolencias, competían entre ellos por el poder político, consumían alimentos densos, se embriagaban con cerveza dulce y requerían de una infraestructura logística pesada para sobrevivir en nuestro planeta.
En la cúspide de la pirámide de mando se encontraba Anu, el director ejecutivo o soberano supremo. Su sede de poder no estaba en la Tierra, sino en los cielos, el planeta de origen o la estación orbital principal. Él era la autoridad de última instancia, el que validaba los decretos coloniales y administraba la justicia interplanetaria. El mando operativo en la Tierra estaba dividido entre dos medio hermanos que sostenían una rivalidad dinástica encarnizada. El primero era Enlil, cuyo título funcional se traduce como Señor del Viento o Señor del Comando. Enlil era el jefe de operaciones terrestres. Su base de operaciones estaba en Nippur, el nodo logístico y administrativo de la colonia. Él no sentía simpatía por la ecología nativa de la Tierra, ni por las formas de vida primitivas. Su enfoque era exclusivamente militar, burocrático, orientado a la disciplina, la optimización de recursos y el cumplimiento estricto de las cuotas de producción. Tenía bajo su custodia las tablillas del destino, los llamados Me, que eran matrices de datos o códigos normativos que dictaban el funcionamiento de la civilización y la tecnología. El segundo era Enki, también conocido en los textos acadios como Ea, aquel cuya casa es el agua. Enki era el jefe de investigación y desarrollo, el científico supremo de los Anunnaki. Dominaba la ingeniería hidráulica, la metalurgia, la física y, sobre todo, las ciencias biológicas. Su asentamiento principal era Eridu, la ciudad más antigua del mundo, según la lista de reyes sumerios, construida sobre el Apsu, la red de aguas subterráneas y laboratorios ocultos. Su símbolo era la serpiente, que en el mundo antiguo representaba la transmutación de la vida, el rejuvenecimiento y el conocimiento profundo. Una metáfora geométrica perfecta de la doble hélice del ADN, que la ciencia moderna redescubriría miles de años después. Junto a Enki trabajaba la pieza clave de la creación humana, Nintu, conocida también como Ninhursag, señora de la montaña sagrada, o Ninmah, la exaltada. Nintu ocupaba el cargo de directora de bioingeniería y genética. Era la encargada de manipular los cultivos de tejidos, gestionar las cámaras de incubación celular y corregir los errores de transcripción biológica en los embriones. Por debajo de este comité ejecutivo se encontraban los oficiales de campo. Nana, encargado del control cronológico y los ciclos de la luna. Utu, el supervisor de la justicia táctica asociado con la energía solar. E Inanna, una figura femenina volátil y de inmenso poder político que controlaba los sistemas de armamento avanzado y los distritos de apareamiento dinástico. Esta estructura organizativa queda retratada con total crudeza en el poema babilónico de la creación, el Enuma Elish, y en el detallado informe histórico del Atrahasis. En ellos se explica que la presencia de este destacamento en la Tierra no respondía a un interés benevolente de exploración científica. Respondía a una crisis energética y de recursos en su propio ecosistema. De acuerdo con el texto del Atrahasis, redactado en acadio alrededor del año 1700 antes de nuestra era, sobre la base de crónicas sumerias mucho más remotas, el escenario prehumano de la Tierra era un escenario de explotación obrera colonial. El manuscrito abre con una frase contundente. Cuando los dioses eran como hombres, cargaban con el trabajo y sufrían el cansancio. Grande era el esfuerzo de los dioses, la carga era pesada, mucha era la angustia. Asterisco. Los Anunnaki habían dividido sus fuerzas en dos castas. El grupo dirigente permanecía en los centros urbanos costeros y administrativos, controlando los canales de navegación, mientras que un grupo inferior de trabajadores, denominados los Igigi,
fue enviado al interior del planeta para ejecutar las labores físicas más destructivas, excavar los lechos de los ríos Tigris y Éufrates para prevenir inundaciones destructivas y, principalmente, perforar las entrañas de la Tierra en operaciones mineras masivas. ¿Qué mineral buscaban con tal desesperación? Las tablillas repiten de manera constante un término: K-U-G, _S-I-G, el oro. Para la ciencia del siglo XIX, la idea de que unos viajeros espaciales cruzaran el cosmos para desenterrar oro de las minas terrestres parecía un absurdo mitológico. El oro era visto solo como un metal decorativo o un estándar monetario primitivo. Sin embargo, la tecnología aeroespacial del siglo XXI nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El oro posee propiedades físicas y químicas únicas que lo convierten en el material más estratégico de cualquier civilización tecnológica avanzada. Es uno de los conductores eléctricos más perfectos y estables del universo conocido. No sufre corrosión ni oxidación, manteniendo su conductividad intacta en condiciones extremas de vacío o humedad. Además, tiene una capacidad inigualable para reflejar la radiación infrarroja y térmica con una eficiencia superior al 99%. Las ventanas de las naves espaciales contemporáneas, los cascos de los astronautas de la NASA y los espejos reflectores del telescopio espacial James Webb están recubiertos con capas atómicas de oro puro para proteger los circuitos y las vidas de la radiación cósmica destructiva. Si el planeta de origen de los Anunnaki sufría un deterioro en su atmósfera protectora, la dispersión de micropartículas de oro ionizado en las capas superiores de su cielo habría sido la única solución técnica viable para filtrar los rayos letales de su estrella solar. La Tierra, geológicamente rica y virgen, era la cantera perfecta. El chambelán real, Kal-Kal, escuchó los gritos de la multitud armada que rodeaba la muralla del palacio. Despertó a Enlil en medio del pánico. Tu casa está rodeada. La guerra ha llegado a tu puerta. Enlil, aterrorizado por la posibilidad de una revuelta civil que destruyera la infraestructura colonial, atrancó los accesos, tomó sus armas defensivas y convocó a un consejo de emergencia absoluto en su sala de audiencias. Anu descendió de la estación orbital. Enki tomó su asiento de consejero técnico. Nintu se sentó en la mesa de deliberación. Enlil exigió ejecutar de inmediato a los cabecillas de la revuelta utilizando armamento táctico. Sin embargo, Anu intervino conteniendo los impulsos militares de su hijo. ¿De qué los acusas? Su carga es verdaderamente pesada. Su sufrimiento es real. El clamor de las minas es insoportable. La parálisis logística amenazaba con hacer colapsar el proyecto colonial entero. Si los Igigi no regresaban a las minas, no habría oro para salvar el cielo de su mundo. Si Enlil los atacaba, destruiría su propia fuerza de trabajo. Fue en ese momento de máxima tensión geopolítica cuando Enki, el jefe de investigación y desarrollo, tomó la palabra para presentar una propuesta que cambiaría el destino biológico de la Tierra para siempre. Enki se dirigió a la asamblea de los líderes Anunnaki con estas palabras documentadas en la tablilla 1 de la Trajasis. ¿Por qué vamos a destruir a nuestra propia fuerza de trabajo? Hay una forma de solucionar esto. Se encuentra presente en este planeta una criatura nativa, un homínido primitivo que ya habita la Tierra. Vamos a crear un sustituto. Creemos un trabajador humano, Lulu Amelu. Que él lleve el yugo, que él cargue con la dificultad de las minas y libere a los Igigi de su servidumbre. El consejo escuchó la propuesta con asombro, pero Nintu, la jefa de bioingeniería,
interrumpió señalando los límites técnicos de la propuesta. No es posible para mí crear vida de la nada absoluta de manera aislada. Yo poseo la técnica de la matriz de nacimiento, pero la chispa de la inteligencia superior no se encuentra en la criatura terrestre. Necesito la colaboración de Enki. Él es quien purifica las sustancias básicas. Que Enki me proporcione la esencia biológica necesaria, la materia prima celular, para que yo pueda trabajarla en mi taller. Aquí es donde el mito sumerio se quita la máscara teológica por completo. Enki aceptó las condiciones y dictó las especificaciones exactas del procedimiento clínico en los días señalados del mes. Haré un baño de purificación biológica, que un dios de la casta rebelde sea sacrificado en la mesa de operaciones, que su carne y su sangre sean procesadas en los contenedores de mezcla. Con su sangre y su esencia, que Nintu mezcle la arcilla terrestre. De esta manera, el ADN del dios y el ADN del homínido nativo estarán fusionados en una sola matriz genética. En los textos del Próximo Oriente Antiguo, la palabra arcilla o barro húmedo no se refiere simplemente al lodo del suelo. Se utilizaba para describir la materia orgánica base, el tejido celular indiferenciado, el óvulo materno desprovisto de información avanzada. El proceso de fertilización in vitro e hibridación celular queda registrado paso a paso en el manuscrito. Nintu amasó la mezcla biológica, aplicando los compuestos de purificación química de Enki. Una vez estabilizado el cigoto híbrido, la bioingeniera dividió la masa celular en 14 porciones independientes. 7 embriones fueron colocados a su derecha y 7 a su izquierda. Para llevar a término la gestación de estos primeros clones experimentales, los Anunnaki no podían utilizar el útero de la criatura homínida nativa, ya que su entorno biológico interno habría rechazado el tejido modificado. Por lo tanto, reclutaron a 14 mujeres voluntarias de la propia casta Anunnaki, denominadas las diosas matrices o madres sustitutas de alquiler. 7 diosas madre gestaron los embriones codificados para sexo masculino. 7 diosas madre gestaron los embriones codificados para sexo femenino. El texto nos introduce en la sala de incubación obstétrica. Nintu se sentó contando los periodos de gestación. El 10º mes fatídico se acercaba. Cuando el 10º mes de ciclo lunar llegó, la matriz completó su tiempo de apertura. Con una herramienta quirúrgica de corte preciso, Nintu abrió los vientres. De las matrices de las diosas nacieron los primeros 14 seres humanos verdaderos. Los sumerios llamaron a este primer éxito biológico el Lulu, que significa literalmente el mezclado, o el Adamu, que se traduce como el terrestre hecho de materia viva. Ninmah procedió a fabricar 6 prototipos humanos sucesivos, con graves fallos en su secuencia de codificación. El primer prototipo era un ser cuyas manos carecían de la flexibilidad articular necesaria para sostener herramientas. Enki lo analizó y lo asignó como burócrata de la corte, un rol que no requería labor manual pesada. El segundo prototipo era un individuo ciego de nacimiento. Enki compensó su deficiencia auditiva y musical, integrándolo como salmista y consejero acústico en los templos. El tercer prototipo presentaba una parálisis motora rígida en las extremidades inferiores. Enki rediseñó su entorno laboral, entrenándolo como artesano de precisión en posición fija sobre banco de piedra. El cuarto prototipo sufría de incontinencia urinaria y un fallo renal masivo crónico. Enki desarrolló un tratamiento de purificación biológica para mantenerlo con vida estable en funciones menores. El quinto prototipo era una mujer estéril,
con una atrofia completa en los ovarios que le impedía concebir. Enki la derivó a los distritos de servicios domésticos palaciegos, donde el embarazo habría entorpecido las funciones logísticas. El sexto prototipo era un ser carente por completo de órganos reproductores externos masculinos o femeninos, una criatura intersexual o asexual. Enki lo evaluó y lo posicionó dentro de la casta de los sirvientes consagrados de la corona. Esta descripción detallada de pruebas, errores y recolocaciones funcionales de individuos con anomalías cromosómicas no guarda ninguna relación con los mitos tradicionales de dioses perfectos que crean el mundo con una palabra mágica. Es la crónica exacta de un proceso de optimización industrial de personal de trabajo mediante manipulación de laboratorio. Pero el mayor desafío logístico para Enki y Nintu no era corregir las malformaciones físicas puntuales. Era un problema de escala industrial. Los primeros ejércitos de trabajadores humanos nacían estériles, como las mulas contemporáneas que resultan del cruce entre el caballo y el asno. Cada vez que una cuadrilla de mineros humanos moría por accidentes laborales o envejecimiento celular, los Anunnaki tenían que detener las operaciones, sacrificar un nuevo espécimen, preparar la arcilla orgánica, implantar los embriones en las diosas madre Anunnaki y esperar 10 meses para obtener solo 14 trabajadores nuevos. El sistema era logísticamente inviable a largo plazo. La colonia necesitaba que el trabajador humano fuera autosostenible. Necesitaba modificar el código biológico del Adamu para dotarlo de una función reproductiva autónoma que permitiera prescindir de las diosas matrices Anunnaki. Enki regresó a su laboratorio de Lapsu. Manipuló de nuevo el genoma, alterando la estructura cromosómica básica, para separar de manera definitiva las funciones de meiosis celular y recombinación genética. El ser humano recibió la capacidad de clonarse a sí mismo a través del acto de la reproducción sexual natural. Había nacido el Homo sapiens reproductivo. Habíamos sido liberados en masa sobre la superficie de la Tierra para multiplicarnos de manera geométrica. Llegados a este punto de nuestra investigación, debemos hacernos la pregunta más rigurosa. Si esta crónica es real, si somos el resultado de una hibridación artificial realizada hace cientos de miles de años por una civilización superior, ¿existen pruebas tangibles en el interior de nuestros cuerpos físicos que dejen constancia de este hackeo molecular? La respuesta de la genética de vanguardia es un rotundo sí. Existen 4 firmas moleculares impresas en tu ADN que desafían por completo los modelos tradicionales de la evolución filogenética darwiniana. La primera firma es la que mencionamos al inicio: los genes huérfanos. En la disciplina de la genómica comparada, se descubrió que el ser humano posee alrededor de 223 genes que no tienen correspondencia con ninguna otra línea de vida en la Tierra. Durante años, los biólogos ortodoxos intentaron argumentar que estos genes procedían de una transferencia horizontal de genes a través de infecciones bacterianas o víricas masivas del pasado. Sin embargo, la transferencia horizontal en mamíferos superiores es un fenómeno extremadamente raro que afecta de manera individual a segmentos genéticos no codificantes. Que 223 secuencias funcionales complejas encargadas de dictar el crecimiento de las conexiones neuronales del lóbulo frontal humano se transfieran de forma coordinada desde una bacteria sin alterar negativamente el resto de las funciones vitales es una imposibilidad estadística absoluta. Es el equivalente a arrojar un diccionario al aire
y esperar que las letras caigan al suelo, formando un manual de astrofísica en perfecto orden. La segunda firma es aún más espectacular y evidente. La fusión del cromosoma 2. Todos los primates superiores del planeta, el chimpancé, el bonobo, el gorila y el orangután, poseen exactamente 48 cromosomas, 24 pares, en sus células. El ser humano, de manera anómala, posee solo 46 cromosomas, 23 pares. Nos falta un par completo de cromosomas para encajar en el árbol genealógico de los simios terrestres. ¿A dónde se fue ese par perdido? En el año 2005, un estudio genético exhaustivo descubrió la respuesta. No perdimos ningún gen. Lo que en el chimpancé son 2 cromosomas independientes y separados, en el ser humano se encuentran fusionados, soldados extremo con extremo, formando un único cromosoma masivo, el cromosoma 2 humano. La tercera firma es el gen F o XP2, el denominado gen del lenguaje. Todos los mamíferos del planeta tienen una versión del gen F o XP2 que regula la coordinación muscular básica. Entre el ratón de laboratorio y el chimpancé, que están separados por 70 millones de años de evolución teórica, el gen F o XP2 sufrió únicamente una mutación de un solo aminoácido en su secuencia. Sin embargo, entre el chimpancé y el ser humano, separados supuestamente por solo 6 millones de años, el gen F o XP2 sufrió 2 mutaciones críticas adicionales de aminoácidos en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. Estas 2 variaciones estructurales exactas son las que permiten al ser humano un control motor ultra fino de los músculos de la laringe, la lengua y los labios, facilitando la articulación del lenguaje hablado abstracto y complejo. Los estudios de reloj molecular genético demuestran que estas 2 mutaciones críticas ocurrieron de forma súbita hace aproximadamente 200.000 años, coincidiendo con la aparición anatómica repentina del Homo sapiens moderno. Nuestro procesador de comunicación fue actualizado de golpe en el pasado remoto. La cuarta firma es lo que los antropólogos denominan la paradoja del gran salto adelante. El registro de fósiles muestra que el Homo erectus habitó la Tierra durante casi 2 millones de años, utilizando la misma hacha de piedra tosca, sin un solo cambio en su capacidad tecnológica o volumetría craneal. La evolución se encontraba estancada en un plano horizontal monótono. De repente, hace unos 200.000 o 300.000 años, ese plano se rompe verticalmente. Aparece el Homo sapiens con un volumen cerebral que duplica al de sus predecesores, dotado de una capacidad simbólica instantánea. Pintura rupestre tridimensional, enterramientos ceremoniales con ofrendas que demuestran la concepción del más allá, joyería de precisión y herramientas compuestas. No hay eslabones perdidos que muestren una transición gradual de medio centímetro cúbico de cerebro por generación. Es una explosión biológica instantánea. Es exactamente lo que sucedería si un equipo de programadores modernos tomara el chasis físico básico de una computadora antigua y, mediante la inserción de un microprocesador de última generación y un sistema operativo avanzado, transformara el dispositivo de forma inmediata. Los sumerios nos lo dijeron hace 5.000 años con los recursos de su lenguaje. Mezclamos la sangre divina con la arcilla de la tierra. La ciencia moderna llama a esa sangre divina codificación genómica avanzada de origen externo. El experimento biológico de Enki y Nintu funcionó por encima de las expectativas del comité ejecutivo Anunnaki. Al estar dotados de capacidad reproductiva autónoma,
los humanos comenzamos a poblar la superficie del planeta con una velocidad incontrolable. Las ciudades mineras e hidráulicas se llenaron de comunidades humanas ruidosas. La tablilla 2 de la Atrahasis describe que no habían pasado 1200 años desde la liberación del diseño, cuando la Tierra se extendió y las poblaciones se multiplicaron de manera masiva. El texto emplea una metáfora vibrante. La Tierra mugía como un toro furioso. El líder Enlil se molestó profundamente por el alboroto de la humanidad. Enlil se dirigió al gran consejo de los dioses exclamando: «El ruido de los seres humanos se ha vuelto intolerable para mis oídos. Con su constante alboroto e insomnio masivo, me privan por completo del descanso y el sueño». La reacción de Enlil refleja la mentalidad de un administrador colonial que ve cómo las plagas de insectos invaden las instalaciones de su fábrica. Decidió exterminar a la población humana. Primero, Enlil bloqueó los sistemas de control climático, desatando una plaga biológica que barrió las poblaciones. Pero Enki, el creador del diseño, sentía un apego científico y paternal por su obra. Intervino en secreto instruyendo a su sirviente humano más devoto, el rey sabio Atrahasis de la ciudad de Shuruppak, sobre cómo aplicar medidas de cuarentena sanitaria e higiene profunda para neutralizar el virus. La humanidad se recuperó. Enlil, furioso por el fracaso de la plaga, ordenó cerrar las compuertas de los sistemas de irrigación avanzados y retener las lluvias monzónicas. Desató una sequía apocalíptica que duró 7 periodos. El Atrahasis describe el sufrimiento de nuestra especie con un realismo sobrecogedor. Los canales se agrietaron, los campos se cubrieron de polvo blanco. Los rostros de las personas adquirieron un tono verdoso por la desnutrición, y las comunidades se vieron reducidas al canibalismo para sobrevivir. De nuevo, Enki burló las órdenes del Comando Central, operando en la clandestinidad del Apsu. Abrió las compuertas de las aguas subterráneas y proporcionó raciones de pescado a las poblaciones costeras para mantener el núcleo de la especie con vida de forma estable. Llegado al límite de su paciencia burocrática, Enlil convocó al Consejo Anunnaki definitivo. Exigió una solución absoluta y definitiva que no pudiera ser saboteada por vías científicas. Un cataclismo hidrológico masivo, un diluvio global que lavara la superficie del planeta por completo. Para garantizar el éxito de la operación, Enlil forzó a cada uno de los miembros del Consejo, incluyendo a Enki, a realizar un juramento sagrado de confidencialidad absoluta sobre las matrices de datos del destino. Nadie podía emitir una sola señal de advertencia a ningún ser humano. Todos juraron bajo la amenaza de ejecución militar. Enki se encontraba atrapado en una paradoja legal y técnica. No podía romper su juramento ante Anu y Enlil sin desatar una guerra civil interplanetaria, pero se negaba a permitir la extinción de su obra maestra biológica. Viajó a la ciudad de Shuruppak y se dirigió a la residencia de Atrahasis. En lugar de entrar y hablar directamente con el rey humano, Enki se detuvo en el exterior de la cabaña. Se posicionó junto a la pared de cañas trenzadas que formaba la estructura del hogar y comenzó a hablarle en voz alta a la pared, sabiendo que Atrahasis se encontraba escuchando atentamente al otro lado del muro de paja. Las palabras exactas se conservan grabadas en la tablilla 3 del manuscrito. Pared de cañas, escucha mis palabras de forma atenta. Muro de la cabaña, reflexiona sobre mi mensaje. Hombre de Shuruppak, hijo de Ubaratutu, derriba de inmediato tu casa de piedra. Abandona tus riquezas materiales de forma instantánea
y construye un barco de grandes dimensiones. Desprecia las posesiones mundanas y busca salvar la vida biológica de forma activa. Construye una estructura flotante cuyas dimensiones longitudinales y transversales sean exactamente iguales en proporción geométrica. Téchala por completo con una cubierta reforzada, similar a la estructura sellada del Apsu. Introduce en su interior las semillas de todas las cosas vivientes de la Tierra. Asterisco. Atrahasis comprendió el mensaje técnico transmitido a través de la pared. Enki no había roto los términos legales de su juramento. Técnicamente no le había hablado a un ser humano. Le había hablado a la ecología de una pared de cañas. El barco de Atrahasis, que los textos bíblicos posteriores transformarían en un arca de madera pastoral, era en los textos sumerios originales un dispositivo de ingeniería modular masivo. Tenía una forma cúbica perfecta, dividido en 7 niveles horizontales y compartimentado en 9 secciones estancas verticales. Las superficies internas y externas fueron selladas utilizando toneladas de betún y asfalto líquido procesado en hornos industriales para garantizar la impermeabilidad absoluta frente a presiones hidráulicas extremas. Atrahasis subió a bordo a su familia nuclear, pero también reclutó de forma selectiva a un equipo de maestros artesanos de la ciudad: carpinteros, metalúrgicos, ingenieros de canales y tejedores. No estaba salvando solo especímenes biológicos, estaba preservando el software de la civilización humana. Introdujo bancos de material genético de la fauna local y esperó el inicio del evento. El cataclismo no fue una simple tormenta prolongada de agua de lluvia. Los textos describen un colapso geofísico total de la Tierra. Las antorchas de los Anunnaki iluminaron los cielos con resplandores térmicos masivos. Los vientos huracanados silbaron como águilas en ataque, y la oscuridad se volvió tan densa que el sol desapareció por completo del espectro óptico durante 7 días y 7 noches. Las aguas no subieron solo del cielo, irrumpieron desde los océanos profundos por el desplazamiento tectónico de las placas terrestres. La ciencia moderna ha encontrado la huella exacta de este evento global. Al final de la última era glacial, en un periodo crítico situado entre hace 12.900 y 11.600 años, conocido por los geólogos como el Trías reciente, el planeta experimentó oscilaciones climáticas violentas y extremas. Los análisis de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia demuestran que las temperaturas globales se elevaron hasta 10 grados Celsius en menos de un siglo, desatando un derretimiento instantáneo de las inmensas capas de hielo que cubrían América del Norte y Europa. Este deshielo masivo e instantáneo provocó la descarga de millones de kilómetros cúbicos de agua dulce en los océanos, elevando el nivel del mar global en más de 120 metros de forma súbita. Cualquier asentamiento humano costero, cualquier ciudad construida en los valles fértiles de los ríos del mundo prediluviano fue borrada del mapa geológico de forma instantánea bajo cientos de metros de agua turbulenta. Incluso los propios Anunnaki se vieron superados por la magnitud apocalíptica del desastre físico que habían desatado. El texto del Atrahasis nos ofrece una imagen impactante de los señores del cielo. Se refugiaron en sus naves orbitales y estaciones seguras, pero al observar la aniquilación total de la superficie terrestre, sufrieron de sed y hambre masiva. Las diosas Anunnaki, incluyendo a Nintu, comenzaron a llorar de forma desconsolada, contemplando los cuerpos humanos flotando en el océano global como libélulas muertas en un estanque. ¿Por qué lloraban?
y sufrían hambre los poderosos creadores del cielo, porque se dieron cuenta demasiado tarde de las consecuencias de su arrogancia administrativa. Al exterminar a la población humana, habían destruido su propia infraestructura logística en la tierra. No había nadie para sembrar los campos, nadie para operar los canales hidráulicos, nadie para procesar los alimentos y nadie para realizar las ofrendas biológicas de las que dependían para su subsistencia diaria en los templos coloniales. Los señores del espacio se habían vuelto esclavos de su propia fuerza de trabajo. Lo primero que hizo el rey humano fue construir un altar de piedra rústico, encendiendo un fuego aromático donde ofreció un sacrificio de carne y esencias vegetales de las raciones preservadas. El manuscrito sumerio describe la reacción de los Anunnaki con una crudeza satírica inigualable. Los dioses olieron el dulce aroma de la comida quemada. Los dioses se apiñaron de forma masiva como moscas hambrientas alrededor del altar del sacrificador. Asterisco. Los señores del cielo, debilitados tras días de aislamiento orbital sin suministros terrestres, descendieron en masa sobre el humo de la comida. Enlil llegó al lugar de los hechos poco después. Al observar el barco cúbico y constatar que un núcleo de seres humanos había sobrevivido al cataclismo absoluto, estalló en un ataque de furia militar destructiva. ¿Qué ser viviente ha logrado escapar a mi decreto? Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción total. Se volvió hacia su hermano Enki, acusándolo de alta traición militar y violación de los códigos coloniales de seguridad. Enki tomó la palabra ante la Asamblea General de los Anunnaki, defendiendo la viabilidad de su diseño con una lógica impecable que desarmó el dogmatismo de su hermano. ¿Cómo pudiste tú, Enlil, consejero supremo de los dioses, desatar un diluvio global sin reflexionar de forma científica sobre las consecuencias logísticas de tus actos? Si un hombre peca en el futuro, impón sobre él su propio castigo individual. Si un individuo transgrede la norma, aplica la sanción sobre su persona. Pero no extermines al conjunto de la especie de forma indiscriminada. En lugar de desatar un diluvio que destruya tu propia infraestructura productiva, permite que operen fuerzas de control biológico naturales de equilibrio planetario. Asterisco. Enki procedió a detallar su propuesta para el nuevo orden mundial post-diluviano. Para evitar que la humanidad volviera a experimentar una explosión demográfica ruidosa que perturbara la paz de Enlil, Enki introdujo 3 modificaciones regulatorias en el software biológico e institucional de nuestra especie. Primero, alteró las tasas de fertilidad natural femeninas. El texto especifica que haya a partir de ahora una categoría de mujeres de la población que sean estériles de forma congénita, limitando la reproducción masiva de los linajes. Asterisco. Segundo, introdujo la vulnerabilidad ante patologías infantiles extremas, personificadas en los textos como el demonio asterisco, pasitu asterisco, que exista en el entorno biológico un factor de mortalidad neonatal que arrebate a los lactantes del regazo de sus madres, equilibrando la pirámide de crecimiento demográfico de forma natural. Tercero, diseñó estructuras sociales e institucionales consagradas al celibato absoluto. Estableció las castas de las sacerdotisas Ukbatu, Entu y Zikitru, mujeres de alta capacidad intelectual y estatus social a las que les estaba estrictamente prohibido por ley dinástica concebir descendencia biológica. Enlil, al comprender que estas medidas garantizaban el control poblacional estable de la colonia y aseguraban la continuidad de la mano de obra sin los riesgos de la sobrepoblación ruidosa,
aceptó los términos del acuerdo. Bendijo a Atrahasis y a su esposa, otorgándoles un retiro de longevidad celular avanzada en la región de las fuentes de los ríos, y validó el reinicio de la civilización humana. Esta transición al nuevo orden queda documentada con precisión matemática en la famosa lista de reyes sumerios. Los primeros 8 gobernantes prediluvianos, que eran especímenes puros Anunnaki o híbridos directos de primera generación, presentan periodos de gobernanza artificiales que suman 241.200 años en total. Reinados individuales de 36.000 o 43.200 años, que reflejan la longevidad celular de la especie del cielo. Los Anunnaki sabían que su tiempo de permanencia física directa en la superficie de la Tierra llegaría a su fin. Las dinámicas de su propio planeta de origen y las directrices del Consejo Supremo de Anu exigirían la retirada gradual del destacamento colonial, dejando la administración de la Tierra en manos de los reyes humanos híbridos que habían sido entrenados en las escuelas de los templos. Pero Enki y los científicos de su facción sabían también que la Tierra es un planeta geológicamente inestable, propenso a experimentar ciclos periódicos de cataclismos climáticos, impactos de cometas y glaciaciones destructivas. Si el conocimiento avanzado de las matemáticas, la astronomía, la genética y la física se transmitía únicamente a través de textos escritos en soportes orgánicos o tablillas de barro cocido, esa información terminaría por destruirse, pudrirse o distorsionarse por completo a lo largo de los milenios oscuros de la ignorancia humana. Por lo tanto, tomaron la decisión de codificar el conocimiento científico avanzado en el único soporte capaz de sobrevivir intacto al colapso de las civilizaciones, las inundaciones globales y el paso del tiempo geológico, la piedra megalítica. Si cruzamos el desierto hacia el oeste, la Gran Pirámide de Giza eleva esta codificación científica a un nivel absoluto de precisión geométrica. Sus dimensiones de base y altura no son arbitrarias. Si multiplicas la altura original de la pirámide por un factor de escala exacto de 43.200, el mismo número que registra la lista de reyes sumerios para el periodo de un gran ciclo de precesión, obtienes de forma exacta el radio polar del planeta Tierra. Si multiplicas el perímetro de su base por ese mismo factor de 43.200, obtienes de forma milimétrica la circunferencia ecuatorial de nuestro planeta. La Gran Pirámide es una representación matemática tridimensional a escala perfecta del hemisferio norte de la Tierra. Sus conductos internos, denominados de forma errónea conductos de ventilación por la arqueología tradicional, apuntaban de forma milimétrica a las constelaciones de Orión y Alfa Draconis, tal como se posicionaban en los cielos del planeta hace exactamente 12.000 años, marcando la fecha exacta del Drías reciente y el gran cataclismo hidrológico del diluvio. Si trazamos una línea sobre el globo terrestre, descubrimos que los principales nodos megalíticos del planeta, las pirámides de Giza, las ruinas de Petra, los zigurats mesopotámicos, los templos de Persépolis, el complejo arqueológico de Mohenjo-Daro en la India, los templos preincaicos de Ollantaytambo y las líneas de Nazca en Perú, y las plataformas monumentales de la isla de Pascua, se encuentran situados de forma exacta a lo largo de una línea recta perfecta, con una inclinación precisa de 30 grados respecto al ecuador geográfico actual. Es un cinturón global de piedra que une civilizaciones que, según los historiadores tradicionales, jamás tuvieron el menor contacto físico o cultural entre sí.
Todas compartían la misma matriz matemática, el mismo sistema de medidas metrológicas y la misma obsesión por registrar las órbitas planetarias en piedra. ¿Por qué? Porque todas estas culturas heredaron de forma fragmentada los planos de construcción y el conocimiento técnico preservado por los Apkallu, los 7 sabios del equipo científico de Enki, que sobrevivieron al diluvio a bordo de dispositivos flotantes y que se dedicaron a reconstruir la infraestructura civilizatoria de la Tierra a partir de la memoria técnica de la era prediluviana. La civilización sumeria no evolucionó despacio a partir de comunidades nómadas primitivas. Apareció en el registro de la historia de forma instantánea, completamente formada, dotada de un sistema legal complejo, matemáticas de alta abstracción, códigos médicos avanzados y un lenguaje escrito estructurado, porque era una reconstrucción planificada, ejecutada por técnicos que sabían perfectamente lo que hacían. Hemos viajado a través de miles de años de transmisión de datos. Hemos desenterrado las tablillas cuneiformes que durmieron bajo el polvo de Mesopotamia por más de 50 siglos. Hemos analizado las crónicas técnicas del Enuma Elish y el Atrahasis. Hemos contrastado sus términos con las firmas de la genética molecular moderna, descubriendo genes huérfanos imposibles, fusiones cromosómicas de laboratorio y mutaciones lingüísticas quirúrgicas. Hemos validado los datos geológicos que confirman la catástrofe climática global del final de la era de hielo. Llegados al término de esta exhaustiva exploración histórica, debemos despojarnos de los dogmas académicos e institucionales para plantearnos de forma cruda la pregunta definitiva: ¿qué es lo que decides creer tú? La versión oficial de la Academia Ortodoxa nos dice que todo esto es mitología primitiva, fantasías poéticas desarrolladas por mentes primitivas que carecían de conocimientos científicos y que inventaban relatos de dioses voladores para explicar el trueno, la lluvia y los ciclos agrícolas. Pero hay un problema de fondo insalvable con esa interpretación condescendiente de la historia. Los sumerios no escribían con el lenguaje de las alegorías míticas. Registraban números de transacciones comerciales, inventarios logísticos de mineral, nombres de reyes de ciudades físicas que hoy hemos excavado con palas y picos, y planos de ingeniería hidráulica de precisión. Si aceptamos que sus registros comerciales son documentos históricos válidos, ¿por qué decidimos clasificar de forma arbitraria como fantasía mitológica los textos donde nos explicaban con el mismo rigor quiénes eran sus maestros y cómo diseñaron nuestro genoma en el laboratorio? Aceptar la crónica original de las tablillas de arcilla significa atravesar una crisis de identidad profunda como especie. Implica asimilar una verdad que resulta incómoda para los filósofos occidentales y las teologías institucionales. No somos el pináculo sagrado de una creación divina, de amor infinito, ni tampoco somos el producto fortuito y accidental de una evolución animal ciega y salvaje. Somos un diseño biológico deliberado. Somos el resultado de un proyecto de ingeniería laboral de alta tecnología, manufacturado en el pasado remoto por una civilización avanzada para cubrir una necesidad logística muy concreta de recursos energéticos y mano de obra. Pero en esa misma verdad incómoda se encuentra el secreto de nuestra grandeza absoluta. Los Anunnaki cometieron un error de cálculo irreversible en la línea de montaje del laboratorio de Eridu. Al mezclar la esencia biológica de su propia casta con la materia orgánica de la criatura terrestre, nos heredaron de forma colateral y para siempre su propia chispa vital superior.
Nos transmitieron esos 223 genes huérfanos únicos. Nos otorgaron la actualización del gen F o X P2 que nos dotó de la capacidad para estructurar el lenguaje abstracto. Nos proporcionaron la autoconciencia avanzada, la creatividad artística ilimitada, la intuición espiritual profunda y la capacidad para el razonamiento filosófico cuántico. Al darnos su sangre, nos dieron las herramientas intelectuales para comprender el universo y, eventualmente, superar las directrices de nuestros propios diseñadores. Dejamos de ser simples herramientas de trabajo el día exacto en que aprendimos a alzar la mirada hacia las estrellas, no para temblar de miedo arrodillados en el barro, sino para formularnos las preguntas definitivas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los Anunnaki, si alguna vez caminaron de forma física sobre la superficie de este planeta, se retiraron hace miles de años hacia la profundidad del cosmos, dejándonos las llaves de la administración terrestre. Pero nos dejaron su firma indeleble grabada en los textos cuneiformes. Nos dejaron sus planos geométricos tallados en las piedras megalíticas de las pirámides. Y, sobre todo, nos dejaron su código maestro codificado en cada filamento helicoidal de nuestro ADN. El verdadero origen de la humanidad no es un misterio biológico, es un secreto histórico. Y la diferencia entre un misterio y un secreto es muy simple. Un misterio es algo que desconocemos por completo, mientras que un secreto es algo que sabemos perfectamente en el fondo de nuestra memoria cultural, pero que elegimos ignorar de forma activa porque nos aterrorizan las consecuencias estructurales de aceptar la verdad. Durante demasiado tiempo hemos elegido ignorar este secreto, clasificándolo bajo los rótulos seguros de la pseudociencia, la mitología o la fantasía de ciencia ficción. Pero los textos de arcilla siguen allí. Las piedras megalíticas siguen desafiando el paso de las eras geológicas, y tu propio genoma sigue portando las anomalías del diseño original, esperando una respuesta honesta. Hemos completado la lectura del informe de la creación. La información se encuentra ahora en tu poder de forma definitiva. Ahora que conoces las crónicas auténticas del Adamu, la pregunta ya no es si debes creer en los Anunnaki. La verdadera pregunta que debes responder en la intimidad de tu conciencia es: ¿estás finalmente listo para despertar de la amnesia colectiva y recordar quién eres realmente? ¿O prefieres seguir durmiendo cómodamente en el cuento de hadas que te han contado? La decisión es tuya. Las respuestas siempre estuvieron escritas en la piedra, en el barro y en tu propia sangre. Es tiempo de recordar.